Saludo a todos con la hermosa paz del Señor, agradecidos por un nuevo día y una nueva oportunidad de llevar un mensaje de parte de Dios, porque Dios siempre está pendiente de nosotros. Encontré una historia en la palabra de Dios que me llamó nuevamente la atención, porque siempre lo ha hecho, pero particularmente esta vez lo leí de una manera diferente. Recordemos que los muros de Jerusalén en cierta época del Antiguo Testamento fueron destruidos cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Esto fue 152 años aproximadamente antes de que se levantara un hombre para que realice la reconstrucción de estos muros. Hablo de Nehemías. Y lo que voy a hablar está un poco dentro de Esdras y un poco de Nehemías, de los libros del Antiguo Testamento, en donde se habla acerca de ese regreso del pueblo de Jerusalén a su país, a su tierra. Pero cuando ellos regresan, estaban viviendo sin muros, sin protección, debido a que Nabucodonosor, como lo mencionamos, derribó los muros y quemó las puertas de la ciudad. Y los israelitas no levantaron las murallas, sino que todo este tiempo que volvieron de Babilonia, y eso se lo puede ver en Esdras, vivieron en una ciudad sin muros, sin murallas. Seguramente no se sentían seguros y sería fácil para sus enemigos atacarlos. Pero de repente aparece un hombre, Nehemías, ayudando a la gente a construir las murallas de Jerusalén de nuevo. Nehemías es un israelita que viene de la ciudad de Susa, donde viven Mardoqueo y Esther, de hecho, que también se los mencioné en la Biblia posteriormente. Y en el reinado del rey Artajerjes, que es el rey después del rey Asuero, que era el esposo de Esther, recordemos que el rey Artajerjes es un buen rey. De hecho, fue el rey que le dio a Esdras todo el dinero para que llevara a Jerusalén y arreglara el templo de Jehová. Pero Esdras no levantó los muros caídos de la ciudad. Pero Dios puso en el corazón de Nehemías aquella visión, aquella obra, aquella angustia de sentir que los muros estaban caídos y toda esa gente estaba muy poco resguardada dentro de su ciudad. Han pasado 13 años desde que Artajerjes dio a Esdras el dinero para que arreglara el templo. Ahora Nehemías es copero principal del rey. Él le sirve el vino al rey y se asegura de que no tenga veneno. Un trabajo sumamente importante, diría yo, para aquella época y para aquel reinado, que alguien primero probara el vino, ver que no tenga veneno y poder entregárselo al rey. Eso hacía Nehemías. Pues bien, un día Hanani, y se lo menciona en la Biblia, y otros hombres del país de Israel vienen a visitar a Nehemías. Le cuentan las dificultades de los israelitas y que los muros de Jerusalén todavía están caídos. Y Nehemías, dice la palabra de Dios, que se pone muy triste y ora a Jehová sobre esto. Un copero o un sirviente del rey no podía estar triste. Siempre tenía que estar transmitiéndole alegría y felicidad al rey. Pero sin embargo, Nehemías no podía ocultar su tristeza. Él había orado y ayunado. Él había pedido perdón por los pecados de todo el pueblo y por sus pecados y por la casa de su padre. Es interesante este punto porque Nehemías no solamente dice ellos que están allá pecaron, sino que dice, Señor, yo te pido perdón por los pecados del pueblo y por los míos, por los pecados que hemos cometido. Y él menciona y dice, la casa de mi padre y yo hemos cometido pecados. Él abre su corazón, él reconoce delante de Dios su pecado porque necesitaba de parte de Dios también esa ayuda para poder cumplir aquella visión que Dios estaba poniendo en su corazón, que era reconstruir los muros. Un día el rey nota que Nehemías está triste y pregunta, ¿por qué estás triste? Nehemías le dice que es por la mala condición de Jerusalén y porque los muros están caídos.
Entonces el rey Artajerjes le dice: ¿qué deseas? Déjame ir a Jerusalén, le dice Nehemías, para que yo pueda reconstruir los muros. Y recordemos que Artajerjes en una ocasión anterior a Esdras ya lo había hecho, y nuevamente le dice: puedes ir ahora a Nehemías y ayuda a conseguir madera para parte de la construcción. Y poco después de llegar a Jerusalén, después que Nehemías revisa todos los muros, las puertas, con algunos pocos hombres con él, les cuenta los planes. Luego los planes son transmitidos al pueblo, ellos se emocionan, se entusiasman y dicen: perfecto, vamos a reconstruir esos muros. Los enemigos escuchan enseguida, el enemigo empieza a obrar, empieza a planear, empieza a ver la forma de cómo poder hacer caer, de cómo poder hacer para que no se cumpla lo que Dios estaba poniendo en el corazón de aquel pueblo entero, ya no solamente de Nehemías. Incluso los enemigos de los israelitas ven que el muro va subiendo y dicen: subiremos y los mataremos y detendremos la obra. Pero al saber esto, Nehemías da a los obreros espadas y lanzas y dice: no les teman, peleen por sus hermanos, sus hijos, sus esposas y sus casas. El pueblo es muy valiente. Cuenta la palabra de Dios que cuando reconstruían los muros tenían las armas listas día y noche y seguían construyendo. No dejaban de lado sus armas, a pesar de estar construyendo. Luego vamos a ver cómo todo esto se pasa a nuestra época y a lo que nosotros estamos viviendo. En solo 52 días acabaron los muros. Ahora hay seguridad en la ciudad y Nehemías y Esdras enseñan la ley de Dios y el pueblo realmente está feliz y protegido. Nosotros estamos atravesando una situación muy particular en esta época, una pandemia que nos sacó de las iglesias, una pandemia que nos sacó del lugar en donde nosotros nos reuníamos, nos congregábamos y adorábamos. Lo seguimos haciendo desde nuestras casas, en efecto, pero nosotros muy pronto volveremos a la congregación. Pero así como el pueblo de Israel volvió después de Babilonia y habitó dentro del pueblo, había muros caídos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros nuevamente a la congregación? ¿Cómo van a estar esos muros espirituales, esos muros en nuestra vida? Tal vez podamos volver a congregarnos y a lo mejor los muros sigan caídos. Necesitamos levantar esos muros. Necesitamos hacer algo diferente a lo que pasó en aquella época que 13 años después de que Esdras fue para que regresara el pueblo, recién empezaron a reconstruir los muros. Nosotros vamos a volver y tenemos que volver con una visión de los muros reconstruidos. Aquellos muros levantados. ¿El enemigo va a levantarse contra nosotros? Por supuesto que sí. ¿El enemigo va a levantarse nuevamente contra la iglesia, contra la congregación? Claro que sí. Pero también podemos decir, como dijo Nehemías: no teman, peleen por sus hermanos, sus hijos, sus esposas y sus casas. Este es el momento de tomar una decisión en nuestro corazón y levantarnos con fortaleza, levantarnos con fe y decir: pronto volveremos a la congregación y esos muros tienen que estar levantados. Vamos a reconstruir esos muros con trabajo, con esfuerzo, con dedicación a la palabra de Dios y nunca dejando de lado nuestra espada en la otra mano, que es la bendita palabra de Dios. Vamos a pelear en familia como lo hicieron, porque ellos no se levantaron para reconstruir los muros uno por uno. Se levantaron en familias, se pusieron de acuerdo en familias. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo en esta época que se avecina. En familias tenemos que levantarnos y tenemos que hacer la reconstrucción de los muros. Cada uno buscando en su núcleo familiar esa reconstrucción de su parte. No vamos a temer,
Vamos a pelear por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestras esposas y por nuestras casas. Vamos a reconstruir esos muros y vamos nuevamente a escuchar la bendita palabra de Dios en la congregación. Y le aseguro que cosas maravillosas van a pasar, más de las que ya han sucedido. Pero es momento de que nos vayamos preparando, porque será muy pronto que estaremos en la congregación nuevamente juntos, alabando y glorificando a nuestro Dios, haciendo fiesta en una alabanza, cantando y glorificando, derramando lágrimas delante de Él, pero podremos hacerlos tranquilos, con gozo, con júbilo, porque los muros estarán reconstruidos. En el nombre poderoso de Jesús yo les bendigo a todos y cada uno de ustedes. Amén y amén.